Samsung QD OLED S95F o Samsung Neo QLED Mini LED QN85F, ¿cuál comprar? En este caso hago la comparativa con los tamaños de 55 pulgadas. Bueno, antes de empezar quiero decirte que si notas una tonalidad levemente rojiza en el S95F, simplemente se trata de un efecto de la cámara que por alguna razón lo muestra, pero en la vida real no existe. En la vida real, los colores del S95F están muy bien calibrados, son muy precisos. Los del QN85F también, pero la principal diferencia es que el S95F presenta colores más vivos y mucho más saturados. Recuerda además que las cantidades de brillo varían según cada tamaño de cada modelo y también varían de acuerdo a cada modo de imagen. Pero en general las cantidades de brillo son más altas o de hecho en algunas ocasiones mucho más altas en el S95F. Recuerda que la tonalidad rojiza que se percibe a veces en el S95F solo es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se percibe así, pido disculpas. También necesitas saber que ambos modelos cuentan con este parámetro trazado de tonos de HDR. Al colocarlo en activo, la cantidad de brillo aumenta en ambos modelos, pero incrementa muchísimo más en el S95F, de más del doble. No se recomienda mucho porque puede alterar un poco la precisión de los colores, pero tiene esta ventaja el QD OLED. Aunque el brillo en el QN85F es de hecho más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico e incluso en rango dinámico estándar, aunque debo decir que por alguna razón en el modo de imagen de película la cantidad de brillo a veces tiende a decrecer considerablemente por alguna razón en el QN85F, mucho más en comparación al resto de sus modos de imagen y mucho más en comparación al modo película del S95F. Los dos tienen esta posibilidad de remasterización automática HDR para que al contenido que está en rango dinámico estándar se le puedan dar características de alto rango dinámico en algunas ocasiones, realzando los colores, mejorando el contraste y el nivel de detalles. También es importante que sepas que ambos modelos cuentan con esta función Color Booster Pro para mejorar aún más la vividez o saturación de los colores, y en general la capacidad de saturación de color de ambos modelos es realmente muy alta, siendo más alta en el S95F, y obviamente no te estoy diciendo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente quiero mostrarte de lo que son capaces ambos modelos en esta área, en caso de que por alguna razón decidas incrementar estos parámetros a tu gusto. Y aquí aprovecho para volverte a aclarar, volver a repetir, si notas una tonalidad rojiza en este video por parte del S95F, solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se percibe así. Esto lo digo porque algunos youtubers hacen videos del S95F, muestran la tonalidad rojiza que les muestra sus cámaras y no aclaran esto, y por ende las personas piensan que en la vida real se va a ver así, pero te repito, el S95F no se percibe en la vida real con esa tonalidad rojiza. Y la principal diferencia hasta aquí, como has podido percibir, a favor del S95F es la cantidad de brillo y la saturación de colores, pero tal vez para muchos los resultados del QN85F de hecho sean más que suficientes. La otra diferencia tiene que ver con la pantalla mate que tiene el S95F. Aquí vuelvo y te repito, la tonalidad rojiza que se percibe en el S95F solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, pido disculpas. Entonces su pantalla mate al S95F le provee obviamente un manejo de reflejos muchísimo mejor en condiciones de una habitación muy iluminada, y en escenas oscuras el hecho de que tenga tecnología OLED, o en este caso QD OLED, le permite un equilibrio perfecto entre el nivel de detalles y la profundidad de colores negros. También le ayuda el hecho de que tenga la pantalla mate combinada con la tecnología OLED, de que en una habitación iluminada los resultados en esta área sean casi perfectos. Digo casi perfectos porque sea como sea, en una habitación iluminada la pantalla digamos que recogería algo de luz y los colores negros no lucirían tan perfectos como si lucirían en una habitación con poco o nada de iluminación.
Y por parte del QN85F el trabajo también me parece que es muy bueno. Tiene una pantalla LCD con panel VA, tiene tecnología de retroiluminación mini LED o Full Array con mini LEDs con atenuación local. Le permite un buen rendimiento en escenas oscuras, pero obviamente va a ser mejor o de hecho perfecto en el S95F porque tiene tecnología OLED en su pantalla. Eso le permite, como ya mencionado, un equilibrio perfecto entre la profundidad de colores negros y el nivel de detalles. Y recuerda, la tonalidad rojiza que a veces percibes en el S95F en este video solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se percibe así. La uniformidad de colores grises es muy buena en ambos modelos, siendo mejor o casi perfecta en el S95F con casi nada de efecto de pantalla sucia, aunque el efecto de pantalla sucia en el QN85F es realmente muy mínimo y para nada molesto. De hecho, al ver contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia en el QN85F no es perceptible y en el S95F pues obviamente mucho menos. Los ángulos de visión en el S95F son simplemente perfectos, lo cual se debe a su panel QD OLED, mientras que en el QN85F los colores pierden mucho volumen al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio porque tiene una pantalla LCD con panel VA, pero este resultado sería normal precisamente porque tiene configuración de píxeles con alineación vertical, o sea, panel VA. En cuanto al escalado de imagen, el resultado en ambos modelos es realmente muy similar, es muy bueno, es de lo mejor que puedes adquirir actualmente en un Smart TV. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario, pero si ese fuera el caso de que vas a reproducir contenido de muy baja resolución en ambos modelos, los dos se encargan de mostrarte los mejores resultados posibles con una buena suavidad y la menor cantidad de partes pixeladas que sea posible. Pero te recuerdo que el resultado no será perfecto ni en estos ni en otros televisores 4K. Hablando del manejo del movimiento, cuando quieras, por ejemplo, decrecer notablemente la cantidad del efecto conocido como temblor o judder, en ambos modelos lo puedes hacer. También puedes decrecer lo que se conoce como borrosidad. Normalmente, cuando colocas este parámetro en automático, en los dos modelos podrás obtener los mejores resultados en cuanto a suavidad. Los resultados son un poco mejores en el S95F porque muestra menos artefactos, pero en el QN85F también son muy buenos los resultados. Ahora vámonos con algo que también es demasiado importante para muchas personas y es el rendimiento en esta área gaming. Debes saber que los dos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K, también con los 144 Hz en 4K. Y la diferencia aquí radica en que el S95F es además compatible con los 165 Hz en 4K, mientras que el QN85F no. Y en ambos casos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Cabe resaltar que para consolas de videojuegos actuales, con los 120 Hz en 4K es más que suficiente. Los dos modelos cuentan con esta Game Bar o barra de juegos con distintas funciones, pero desde mi punto de vista lo realmente relevante tiene que ver con los modos de imagen que ofrecen, incluyendo el modo de imagen automático que se supone por medio de inteligencia artificial escogerá el mejor modo de imagen que se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar. La experiencia en ambos modelos es de lo mejor, simplemente que es un poco mejor en el S95F en cuanto al manejo del movimiento. También cuando quieras jugar este tipo de videojuegos en una habitación iluminada por alguna razón, porque simplemente te tocó o porque te gusta más así, ya sabes que en el S95F vas a tener un manejo de reflejos prácticamente perfecto o por lo menos casi perfecto, aunque el resultado en el QN85F, como ves, no es que sea tan malo y es por lo menos tolerable en cuanto al manejo de reflejos. Pero obviamente disfrutar de este tipo de videojuegos también tiene que ver con unas condiciones ambientales adecuadas, o sea, una habitación tenue o totalmente oscura para que la experiencia de terror sea más inmersiva. En este caso el QN85F hace un muy buen trabajo, pero obviamente será mejor en el S95F con mejor balance o de hecho un perfecto balance entre la profundidad de colores negros, la cantidad de brillo al realce de colores y el nivel de detalles. Pero si no te alcanza para el S95F, te diría que la experiencia en el QN85F también es realmente muy buena.
En ninguno de ellos experimentarás efecto ghosting, o yo personalmente no lo percibí. Tampoco experimentarás el efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla, gracias a que ambos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y hablando de videojuegos con un volumen de color mucho más alto, la diferencia prevalece a favor del S95F con mayor cantidad de brillo, por ende mayor volumen de color, también tiene mayor saturación de color, pero los resultados en el QN85F también son muy buenos, de hecho pueden resultar más que suficientes para la gran mayoría de usuarios, teniendo en cuenta que la diferencia de precios entre ambos televisores puede resultar muy alta entre ambos países. Si te alcanza para el S95F, adelante, no te vas a arrepentir. Pero si no, te diría que con el QN85F quedarás más que bien, más que satisfecho. Y bueno, también es importante o relevante mencionarte que el S95F cuenta con la One Connect, que para muchos puede resultar muy versátil o muy útil. Por ejemplo, si lo quieres colgar en una base de pared y quieres que quede muy pegadito a la pared, la One Connect quedará aparte precisamente para que la distancia entre el televisor y la pared sea muy mínima. Y ahí obviamente encontrarás todas las entradas, incluyendo los 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con hasta los 165 Hz en 4K. Mientras que en el QN85F las entradas quedarán pegadas al televisor, por decirlo de alguna forma, con sus 4 puertos HDMI 2.1 compatibles, todos hasta los 144 Hz en 4K. Para el área Smart son prácticamente iguales, tienen el mismo control remoto conocido como One Remote, que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, tiene teclas de acceso directo para algunas aplicaciones, tiene tecla para el botón de micrófono para comandos de voz. Ambos cuentan con la función conocida como manos libres para activar al asistente de voz, simplemente diciendo Hi Bixby, por ejemplo. Y luego darle algún comando como subir el volumen, cambiar de canal, buscar algún tipo de contenido, entre otros. El sistema operativo es One UI Tizen, que es propio de esta marca. La fluidez o suavidad del sistema operativo es muy buena, es igual entre ambos modelos. La tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo, las aplicaciones varían según cada país. No les puedes instalar archivos APK porque este sistema operativo no está basado en Android. Ambos son compatibles con la función Daily Plus, que para muchos puede resultar útil. También son compatibles con lo que se conoce como modo ambiente o arte, que tal vez para muchos también pueda resultar relevante. Y también son compatibles con la función conocida como Multiview. Es posible tanto con dispositivos con Android como también con aquellos con iOS, porque cuentan con la función de AirPlay. Y los dos modelos cuentan con este menú para accesos directos. Estos iconos los puedes mover de ubicación, lo cual es realmente muy útil, pero siento que le hace falta la posibilidad de poder añadir más accesos directos o quitar accesos directos. Y bueno, tal vez hasta aquí tú dirás, ¿será que no existe algo en lo que el QN85F sea mejor? Pues bien, sí existe, y es el sistema de altavoces, porque percibí mayor rendimiento en cuanto a bajos y una experiencia un poco más envolvente. Y es que el sistema de altavoces del S95F es muy regular, aunque en la teoría se promete mucho con sus 4.2.2 canales y supuestos 70 watts de potencia. Aunque tampoco estoy diciendo que el rendimiento del QN85F en cuanto a altavoces sea sorprendente, pero sí es mejor, o de hecho mucho mejor desde mi punto de vista. No estaría de más una barra de sonido, pero al S95F sí o sí que le hace falta una barra de sonido, aunque sea de las más económicas. Aquí te dejaré con una prueba utilizando el modo de sonido amplificar en ambos modelos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y listo, como resumen, simplemente el QD-OLED S95F es mejor en todo, o de hecho mucho mejor en algunas cosas, excepto el sistema de altavoces.
Por lo cual, si te alcanza para él, adelante y compleméntalo con una barra de sonido. Si no te alcanza para él y quieres un buen televisor de la marca Samsung, mira al QN85F, que no está para nada mal, o de hecho al QN90F, que también tiene pantalla mate y tiene tecnología de retroiluminación mini LED. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor comprarías y por qué, o si tienes alguno de ellos, qué tal te ha ido con él. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.